diferencias. Bueno, vamos a analizar ahora con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, detalles de este debate. Marco, muchas gracias por estar con nosotros tan temprano y partir preguntándote tal vez lo más difícil de todos. ¿Quién ganó el debate, Marco? Hola Roberto, Karina, muy buenos días. Bueno, si juzgamos por el resultado final, ¿no es cierto? Evidentemente uno podría decir estamos frente a un empate, pero el empate ¿a quién beneficia? Fundamentalmente yo creo que a Gabriel Boric, quien venía marcando mejor en las últimas encuestas que conocimos antes de la veda de las encuestas y los estudios de opinión, ¿no? Y por lo tanto había muchas expectativas si iba a poder o no mantener esa posición. Y creo que de alguna forma consiguió ese resultado. Si uno evalúa esto en función de las imágenes, recordemos que la gente está viendo, ¿no es cierto?, a través de sus ojos, evidentemente el lenguaje corporal lo decía todo. Boric venía con mucha más energía, con mucha más fuerza, y vimos a un José Antonio Kast que en su tono tranquilo lo que hace es mantener demasiado la monotonía, ¿no? Y por lo tanto eso termina de alguna forma mostrando una suerte de cansancio, una suerte de falta de energía para poder enfrentar una instancia tan importante sobre la cual había tanta expectativa. Marco, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuáles cree usted que fueron las cartas que habrían permitido potenciar la figura de Gabriel Boric? Porque aquí, por ejemplo, nosotros mencionábamos que en términos noticiosos entregó la primicia de que se había reunido finalmente con Michelle Bachelet, que eso todavía no estaba claro, ¿no es cierto? Sabíamos que la expresidenta había llegado a Chile, se especulaba sobre un encuentro, pero nadie sabía que ya se había producido. Y por lo tanto ahí, esa podría haber sido una de las cartas junto al test de drogas, por ejemplo. Sí, yo creo que esos dos hechos son importantes en el actual contexto de la campaña. Probablemente muchos de los electores o gente que vea en Michelle Bachelet una opción probablemente ya está con Gabriel Boric. Por lo tanto, no es tanto el volumen, ¿no es cierto?, de electores que podría inclinarse a su candidatura, sino que lo simbólico. Recordemos que ya había recibido el aporte de Ricardo Lagos, ¿no?, el apoyo del expresidente Ricardo Lagos, y ahora implícitamente el de la expresidenta Michelle Bachelet. Con eso cierra un conjunto de apoyos muy importante que da esta imagen, ¿no es cierto?, de estar de alguna manera con un grupo de personas, con un entorno que podría ayudar también a la gobernabilidad en un eventual gobierno si es que él es electo presidente el próximo domingo. Creo que esos elementos son positivos. Y como ustedes comentaban también, Karina, el hecho de haber mostrado el test de droga de alguna manera es un golpe importante en términos comunicacionales, ¿no? Después todo el detalle, si es de pelo, si no lo es, en realidad no tiene mucha trascendencia si la fecha fue el día que correspondía o no, tampoco, porque en realidad lo que se vio ayer fue un efecto comunicacional muy importante, ¿no? Todo comunica, ¿no? Y el lenguaje televisivo, ¿no?, el lenguaje de la imagen es muy importante y muy poderoso. Lo que se vio ayer era que él se anotó de alguna manera un éxito con haber mostrado el test de pelo, y se mostró que de droga, y José Antonio Kast no previó que ese escenario era posible. Cuando tú vas a hacer un emplazamiento de este tipo, tienes que haber controlado varias de las variables, entre esas que se podría haber hecho el examen. Marco, hablando de emplazamientos, recién leíamos un tuit que una televidente decía que ambos actuaron como dos niños acusetes, decían. Bueno, en esto de las recriminaciones mutuas, de que tú cambiaste el programa, que primero dijiste esto y después dijiste lo otro, tocaron una tecla válida, era una buena estrategia tocar esa tecla de recriminarle al otro candidato el hecho de haber cambiado ciertas posturas, sabiendo que ambos candidatos cambiaron posturas, en lugar de hablar de propuestas. ¿Cómo crees que estuvo ahí esa estrategia de ambos candidatos? Bueno, en una segunda vuelta los candidatos normalmente tienden a buscar al elector moderado. Es natural, ¿no es cierto?, y es normal que, como tú decías, Roberto, ambos hayan ido matizando, moderando, introduciéndole gradualidad a varias de sus propuestas. Recordemos que Gabriel Boric habló sobre su posición respecto de la AFP, de no eliminarla, y José Antonio Kast se mostró abierto a temas de la diversidad
diversidad o de la agenda valórica, donde sabemos, ¿no es cierto?, que él tiene posiciones bastante conservadoras. Por lo tanto, vemos que los dos candidatos buscan flexibilizar, buscan converger hacia el centro. Eso no es malo, porque además el que gane cualquiera de los dos va a tener que enfrentar un Congreso, ¿no?, el Congreso actualmente electo, que va a tener una composición distinta al actual, y eso va a requerir, entonces va a demandar mayor capacidad de buscar entendimiento y acuerdo, y para eso se requiere flexibilizar en las posiciones, y yo creo que de alguna manera eso no es una mala noticia, sino que es un elemento que permite pensar en que varios de los elementos programáticos en cada uno de los dos podían llegar a de alguna manera adaptarse a un contexto que puede ser complejo a partir de marzo. Marco, usted decía recién que todo comunica, ¿no es cierto? Todos los gestos entregan señales en un debate. Lo hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, que hasta se estudia, por ejemplo, el color de la corbata, el traje, cómo van vestidos, cómo actúan, cómo mueven las manos. En este caso, que Gabriel Boric haya sido flanqueado cuando sale del debate por Carlos Montes, uno de los máximos líderes del Partido Socialista, también por el ex fiscal Carlos Gajardo, por la actriz Claudia Di Girolamo, por una serie de personajes, por la senadora Alejandra Sepúlveda también, marca una diferencia también respecto de José Antonio Kast. ¿Y qué le faltó a José Antonio Kast en este debate, ya que aparecía como más rezagado en las encuestas? Sin duda, Karina, cada vez más en política las formas son el fondo, ¿no? Y por lo tanto, esa puesta en escena, con esos rostros que representan ciertos mundos, la cultura, ¿no es cierto?, la defensa de los derechos, en el caso del exfiscal, la política, en el caso de los dos senadores, de alguna manera da una señal, como te decía antes, de un apoyo importante que se requiere para poder gobernar una tarea cada vez más compleja, y no se puede hacerlo en soledad, en solitario. Y lo que vimos ayer entonces fue una puesta en escena que apunta en esa dirección. Creo que José Antonio Kast de alguna manera pierde oportunidades en seguir en un discurso en donde solo apela a cosas que ya le habíamos escuchado, ¿no? Sus posiciones respecto del tema de la seguridad, sobre el tema del miedo, son cosas que ya son sabidas. Él debería haber buscado otros elementos para poder conquistar otros públicos, jóvenes, mujeres, que son sectores a los cuales él no ha podido penetrar desde el punto de vista electoral. Son elementos que él debiera haber trabajado de mejor manera. Por eso te decía que está bien la serenidad, está bien la tranquilidad, pero cuando eso se convierte en monotonía, ¿no es cierto?, en un tono, en un solo tono, termina, ¿no es cierto?, mostrando un cierto desacople. En momentos también se le notó un poco perdido. Yo creo que eso es lo que la gente observa a través, eso es lo que veíamos a través de las imágenes, ¿no es cierto? Y las imágenes son una herramienta muy poderosa, especialmente en un contexto de una democracia ocular, en donde todo se hace a través de nuestros ojos, todo lo que vemos, y los ciudadanos somos espectadores frente, ¿no es cierto?, a lo que está ocurriendo con la política. Sí, Marco, de hecho es una crítica que se le hizo también en el anterior debate, donde él incluso le echó la culpa al maquillaje por haberse notado más cansado en ese debate para la primera vuelta. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana analizando algunos detalles de lo que fue el debate ayer entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Gracias, Marco.